El diálogo con el licenciado Alberto López Rosas, bajo la conducción de Domingo Canales y Enrique Silva. El diálogo. Hola amigos de Cable Señal, nuevamente estamos con ustedes. En esta ocasión, como hace mucho tiempo, Enrique Silva me acompaña y tenemos el honor de contar con el licenciado Alberto López Rosas, que como todos ustedes saben fue presidente municipal de nuestro municipio. Hola. ¿Cómo estás, Domingo? Bien, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Intentando, como hace tiempo, tratar de darle lectura a nuestra realidad en esta ciudad que tiene muchas carencias y que tratamos de no solo señalarlas, sino tratar de encontrar alguna solución que pueda ayudarnos a levantar nuestra calidad de vida. Tenemos varios temas los cuales quisiéramos tratar y al mismo tiempo, como dije hace un instante, señalar cuáles podrían ser esas posibles soluciones. Tenemos, por ejemplo, el problema de la salud en Acapulco. Hace tiempo hice una investigación de que no contamos con un rastro municipal desde hace poco más de 9 años. Esto trae serias consecuencias a la salud de nosotros los acapulqueños. Otro de esos problemas es el agua, lo cual nos lleva a no manejarla, no tratar nuestros residuos que van a dar directamente al mar. Debemos de saber que el 80% de las camas que se ocupan en un hospital son por causa del agua. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, yo creo que el renglón de la salud es un problema de carácter universal. En nuestro caso, yo creo que tenemos que verlo desde un orden burocrático, otro operativo y desde luego presupuestal. La salud, para desgracia de todos, es un ordenamiento de carácter federal. La federación atrajo todas las facultades en materia de salud y después, a través de convenios, derivó en los gobiernos estatales parte de las facultades. Pero esto no llegó a los municipios. Si ustedes ven el artículo 115 constitucional, ustedes verán que en ninguno de sus apartados concede competencia a los gobiernos municipales, a los ayuntamientos, ni en materia de salud, ni en materia de educación. Se federalizó el sistema, se combinó con los estados, pero no se bajó a los municipios. Los municipios quedaron simplemente como coadyuvantes en materia educativa y en materia de salud. Tenemos que transformar este orden piramidal. Las principales facultades debieran estar en los ayuntamientos y en los gobiernos estatales y la federación simplemente como coadyuvante para alcanzar los niveles de salud que se requieren. Ahorita es al revés, ¿no? Ahorita el problema lo tienen ustedes y el presupuesto ellos. Claro, las facultades fueron omisas ya en materia municipal y las facultades quedaron en los estados y en la federación. Y creo que tenemos que transformar ese orden piramidal y que los ayuntamientos y los gobiernos estatales, que es donde se da un principio básico, el principio de inmediatez. Uno palpa en las colonias, en los medios rurales, palpa en los barrios, el estado, los niveles de salud social, de salud familiar que hay en el medio. Por tanto, no puede la federación seguir acumulando y manejando la rectoría de la salud en el país, no porque no tenga derecho, simplemente porque no tiene ese principio de inmediatez que tienen los gobiernos más cercanos a la población, como son los ayuntamientos y el gobierno del estado. Además, las necesidades son distintas en cada región. No puedes manejar el mismo presupuesto para una zona costera como una zona centro de la República, por ejemplo. Desde luego, nosotros cometimos un grave error al permitir que se federalizara la salud y la educación. Creo que tenemos que legislar y urgentemente para devolverles a los municipios esas facultades y podamos atender con principio de oportunidad esos menoscabos en nuestro entorno que realmente afecta la productividad, afecta la vida familiar, afecta la vida social y no puede seguir siendo la federación el órgano rector de las medidas preventivas y curativas
de una sociedad. ¿Qué habría que hacerse para cambiar las cosas? Modificar el orden, este orden piramidal tiene que modificarse y las facultades fundamentales tienen que estar en el Estado y en los municipios para que a través de esos programas de coordinación podamos atender la medicina preventiva, que es menos costosa que la medicina curativa. Y para ello necesitamos hacer estas modificaciones para que en materia de salud y en materia de educación los ayuntamientos puedan tener una participación decidida. Y se han dado algunos pasos favorables a los ayuntamientos. Cuando estuvimos en la 57 legislatura, fue cuando se autorizó que los ayuntamientos manejaran su propio recurso, sus participaciones federales. Ese fue un avance que se tuvo y que ha demostrado que los ayuntamientos son capaces de manejar sus recursos del ramo 33 en obra pública. Y creo que así se tiene que reconocer que habrá capacidad para manejar todo lo que sea en atención a salud y educación. Eso con respecto a lo que la federación nos debe, pero lo que son obligaciones del propio ayuntamiento, como lo marca la Constitución con respecto, por ejemplo, a un rastro municipal, Sí. y que debía ser obligación desde hace 3 trienios, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué han dejado pasar el tiempo generando no solo problemas de salud, sino problemas económicos para la región ganadera de nuestro estado? Y sería hasta un cierto reproche, porque en tu administración se inició algo que nunca se terminó. No se inició, se continuó. Lo inició el gobierno que me antecedió. Efraín Torreblanca. Así es, y se hizo un buen avance. Nosotros hicimos otro gran avance. El problema del rastro no es un problema presupuestal, no es un problema que hayamos negado presupuesto para su realización. El problema del rastro de Acapulco es su operación. El ayuntamiento no puede manejar el rastro municipal. Operativamente se podría terminar de construir. Ese no es el problema, no es problema presupuestal, es problema operacional. Aquí tiene que intervenir las asociaciones ganaderas, como nosotros las convocamos en su tiempo. No hemos encontrado el interés de estas asociaciones. Nosotros nos entrevistamos con la Asociación Ganadera en el Estado, que inclusive, no sé si todavía la preside Rogaciano, que fue el alcalde de Petatlán. Él presidía la Asociación Estatal Ganadera. Lo que requerimos es la forma de operación. No la puede seguir operando el gobierno municipal porque resulta incosteable para su operación. Por eso, en mi tiempo, nosotros nos comprometimos a terminar el rastro e invertirle el recurso final, alrededor de 9 o 12 millones de pesos, ya solamente para equiparla. Terminamos la nave de aves. Falta una parte mínima de la nave de ganado, pero no es que tengamos imposibilidad de concluirla. Queremos que sean los propios ganaderos quienes la administren. Porque no habría esa capacidad de parte del municipio, de la administración. Yo creo que no podemos seguir sosteniendo y subsidiando este tipo de actividades. Inclusive, el rastro de Acapulco está planeado para que sea tipo TIF, que es lo que se requiere para garantizar la seguridad y la higiene. Pero sí, este rastro está diseñado para ser operado por los propios ganaderos. Es lo que a mí siempre me ha costado mucho entender a los que administran nuestros recursos aquí en Acapulco. No es posible que porque los ganaderos no quieren, nosotros, la población, tengamos que sufrir las incapacidades, ya sean económicas, ya sean técnicas, por parte de quienes en su momento estén a cargo del municipio de Acapulco. O el riesgo de salud que implica, ¿no? Por supuesto, yo podría en este instante decir la gravedad del problema. Una res no ocupa el 55%, se llama desperdicio cárnico. La cabra o el chivo, el 35%. El cerdo, el 25%. ¿Ustedes saben a dónde va a dar ese desperdicio cárnico? Va a dar directamente a nuestros ríos como el de la Sabana, que lo he seguido hasta la laguna de Tres Palos, y a nuestros drenajes, convirtiendo esto en una bomba de tiempo. Entonces, es algo realmente serio. Sí, yo creo y entiendo la gravedad y la problemática, pero hay una cosa que quiero dejar bien precisada este domingo,
Enrique, el hecho de que no haya un rastro no quiere decir que no haya supervisión. Es muy diferente. El hecho de que no haya un rastro no significa que no haya supervisión. Por eso existe la dirección de rastro, aunque muchos critican y dicen, bueno, si no hay rastro, ¿por qué hay director de rastro? No, no significa que no haya supervisión y la dirección de rastro hace supervisión. Puedo decirte que se adolece quizás de todo un equipo, de toda una infraestructura para hacer una buena supervisión. En el caso nuestro, y me remito a mi etapa de gobierno, tuvimos problemas con los que comercializan el pollo y sobre todo en el mercado, a un lado del mercado central, clausuramos varios rastros clandestinos en ese sentido, porque efectivamente sus vísceras, la sangre, el plumaje iba a dar a los drenajes. Ahí los clausuramos y los obligamos a que hicieran su propia estructura para evitar esa situación. Pero es muy claro, se nos pueden escapar o se nos pudieron escapar algunos rastros que llaman clandestinos, pero que en términos más aceptables son tolerados ante la falta de un sitio como es un rastro oficial. Pero el que no haya rastro oficial, y eso quiero puntualizarlo, no significa que no haya supervisión. Quizás limitada, como me dirán, en los bares están bajo supervisión, pero también es cierto que no todos los bares, al 100%, pueden estar supervisados. ¿Sería el buen modelo, como se pretende, como se está haciendo en Iguala, en la existencia de un rastro y que se está pues prácticamente obligando, induciendo a que los productores lleven ahí el ganado? ¿No sería fortalecer un monopolio? No, lo que se busca es la participación, sin que el Estado, sin que el ayuntamiento renuncie a su propia labor de supervisión y de control, es que quienes comercialicen y quienes trabajen en la explotación del rastro sea una participación de la iniciativa privada, pero con la supervisión de los gobiernos municipales. Yo opino que cuando tiene que ver cuestiones de seguridad social como la salud, definitivamente tiene que haber asistencia por parte del gobierno, definitivamente. Además de que la cara más visible de un gobierno, el que sea, en este caso municipal, son sus servicios públicos. Claro, naturalmente. Esa es su cara. Entonces, aquí definitivamente tiene por ley que entrar el municipio a resolver un problema importantísimo. Desde luego, y creo que es el reto que se tiene que afrontar y es un reto, una asignatura pendiente, tener un rastro TIF, tener un rastro que garantice la salud, que garantice la higiene de la población. Es un reto pendiente que hay que atender y creo que no podemos evadir esa responsabilidad. Y creo que aquí entramos directamente, ¿cómo se encadena un tema con otro? Al de la economía. Viajé la semana pasada a la Costa Chica, me dio tristeza, la verdad, el grado de pobreza, de marginación en el cual nos encontramos, y efectivamente fui ocupando a especie de reportaje de periodismo. No, ya la gente ya no trabaja tanto el ganado como antes, que era muy fácil encontrar las camionetas con el ganado aquí en la sabana. Hoy sí están las vacas flacas. Hoy sí están las vacas flacas. Entonces, con la gran necesidad que tiene Acapulco, Acapulco es fácilmente identificado por dos polos, el de la costera y el del Acapulco Diamante, con grandes inversiones, 5,000 millones de pesos para el 2007, y encontramos el Acapulco pobre, aquel Acapulco rezagado que ha crecido en medio de la anarquía, del caos. Y tenemos grandes problemas, por ejemplo, como el de estar expuestos cada temporada de lluvias a catástrofes naturales. Pero vayámonos a la cuestión económica. Entonces, no encontramos la manera de diversificar nuestra economía. Para que en Acapulco podamos encontrar un verdadero desarrollo, necesitamos por lo menos dos cosas. Una, campañas económicas en donde faciliten a la micro, pequeña y mediana empresa, que es quienes dan en su mayoría el empleo en Acapulco, que en su mayoría pagan impuestos. Y la otra, cuestiones fiscales, en donde no le dan al acapulqueño más que castigos ante el cúmulo de impuestos cada sexenio, cada temporada, que el gobierno tiene necesidad de ellos. Otro de ellos son las tarifas eléctricas. Y yo aquí sí quisiera su opinión directa,
¿Por qué ningún gobierno municipal hace algo por hacer acuerdos con Comisión Federal de Electricidad y bajarnos las tarifas, que son de las más altas del país? Domingo, yo creo que, Enrique, son temas torales para la vida cotidiana de una sociedad y que la sufre el ciudadano y que la sufre el ama de casa. Yo iría en algo mucho más allá. Yo creo que este esquema económico en el país no conviene a los mexicanos. Yo creo que desde Miguel de la Madrid se ha impuesto una política económica que ha desequilibrado los mercados internos, que ha desalentado la inversión y que ha inhibido la generación de empleos. Yo creo que algún sector, sobre todo oficial, está empeñado en mantener una política económica que nos es ajena. Yo creo que desde Miguel de la Madrid, pasando hasta los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón, se han empeñado en mantener una política económica que no ha terminado de estimular la productividad y la creatividad del mexicano. Podemos hablar, licenciado Alberto López Rosas, de que hay un manejo de la economía a conveniencia de los gobiernos, Muy selectivo. en varios sentidos, para favorecer a unos, Claro. y también es conveniente, dicen, tener sometido al pueblo, incluso con políticas populistas que en su momento le funcionaron a gobiernos anteriores y que hoy las reavivan gobiernos de ese mismo partido y de otros partidos que luchaban contra ello. Déjame decirte, Enrique, nada más un ejemplo. En un país de 110 millones de habitantes, 50 millones en la pobreza, y muchos de ellos en la pobreza extrema, y uno, el más rico del mundo, mexicano él. ¿Cómo podemos entender una política económica donde te está generando a los hombres más ricos del mundo y a la pobreza más alarmante de Latinoamérica? Eso solamente se explica en que se ha fomentado los desequilibrios financieros en el país, y eso está permeando en la mayoría de la población y lo está resintiendo. Yo creo que esta política económica tiene que modificarse, y déjame decirte, yo creo en las políticas populares, yo no creo en las políticas populistas, creo en las políticas populares, y en este país desde hace casi 30 años han estado ausentes las políticas populares, que no es populismo, sino políticas, por ejemplo, en el caso de Adolfo López Mateos, implementó los libros de texto gratuitos, donde sin duda tú te ilustraste, tú también te ilustraste, me ilustré yo, y pudieron haber dicho en aquel tiempo, es política, es una decisión populista, y yo diría no, es una acción popular que llega a los hogares mexicanos a satisfacer una necesidad, en este caso en el ramo educativo, que se traduce también en ahorro familiar, porque en vez de que la familia compre los libros, está llegando el conocimiento directamente a sus hijos, y eso va fortaleciendo los niveles de educación en el país. Políticas populares, y tenemos que regresar a las políticas populares. No es la intención que no haya ricos, es la intención que haya menos pobres, y para eso tenemos que equilibrar. La Comisión Federal de Electricidad se ha convertido en un verdugo de las pequeñas empresas. La Comisión Federal de Electricidad atiende a las grandes empresas, a la industria, la subsidia. Atendía, perdóneme, pero acaba de salir una noticia en donde les ha subido las tarifas a estas grandes empresas, y los grandes empresarios se han quejado directamente con el presidente Calderón. Con una ventaja, Domingo, que ellos pueden promover recursos legales, pueden ampararse, pueden acudir a los órganos jurisdiccionales. O le aumentan el precio final de su producto, o finalmente le aumentan a su producto en deterioro de la economía familiar. Y con respecto a nuestro puerto, debemos de saber que del 2006 al 2007 se perdieron cerca de 8,000 empleos, sí, con datos de INEGI solamente. Algo que se está privilegiando en el país, de acuerdo a los datos del Seguro Social, es solamente por mano de obra, es solamente por construcción, donde se están elevando algunos índices de empleo,
pero efectivamente yo creo que Acapulco ha resentido la situación financiera del país y finalmente tenemos que comprender que a Acapulco viene el turista cuando en Guadalajara o en el Distrito Federal ya pagaron la letra de su coche, ya pagaron la letra de su departamento, de su casa, entonces les queda para viajar, vienen a Acapulco. Nadie viaja si no tiene satisfecho sus más elementales compromisos familiares. Por eso nosotros somos los que más resentimos la crisis en un país, porque finalmente es un centro de diversión, de entretenimiento, de descanso, de placer, y solamente se tiene derecho a eso cuando en su casa están cubiertas sus necesidades. Por eso nosotros tenemos que buscar alternativas de ingreso, alternativas de desarrollo económico, para no depender solamente de una actividad como es el turismo. No hay, insistiendo, no hay un mal manejo de las políticas. Hace rato hablaba Domingo, hablabas de las tarifas eléctricas, se habla también del agua, pero también el mexicano como que estamos mal acostumbrados a que queremos todos los beneficios, pero tampoco queremos hacer ningún esfuerzo. Nos quejamos por pagar el agua, el caso de Acapulco es un mínimo porcentaje, al igual que en el pago a Hacienda, ¿no? Un mínimo porcentaje de la ciudadanía, el 30% de los que pagamos el caso del agua, el caso del impuesto a Hacienda, y son a los que nos ahorcan. Hay un exceso de libertad hacia quienes evaden el pago de impuestos de sus obligaciones y solamente quieren que sean respetados sus derechos, ¿no? Sí, hay una cultura del no pago, hay una cultura del proteccionismo, hay una cultura del influyentismo. Yo, ¿por qué pago si voy con mi compadre y me quita recargos, me quita multas, me quita y hasta capital quizás me quita también? Y al final de cuentas no encontramos verdaderas ideas, verdaderas propuestas para salir de esta crisis económica, sobre todo en el mes de febrero, que se ha acentuado en la mayoría del puerto la crisis económica, y no vemos a alguien que levante la voz y diga, tengo una idea, y que sea factible, que sea práctica. Porque además cada 3 años reinventan la política en los municipios, el caso de Acapulco, Alberto. Por eso tenemos que evitar seguir reinventando, seguir creando una estructura cada 3 años. En referencia al agua, yo creo que la sociedad debe entender que dicen, no es una frase mía, no sé dónde la leí, que Dios da el agua pero no la entuba. Y esa es una realidad. El agua hay que jalarla desde diversos sitios del municipio, en este caso el río del Papagayo, hay que jalarla, es cierto, Dios nos ha dado agua y gracias a Dios que nos las ha dado en abundancia, porque el río Papagayo garantiza el suministro de agua potable a la población, pero ¿cuánto cuesta traerla? Claro. Pero ¿cuánto cuesta la infraestructura? Entonces hay gente que abre la llave de su lavabo o de su pila y no entiende todo el costo que representa el que el agua llegue ahí. Cuando se va es cuando la sufren, es cuando la extrañan. Pero creo que tenemos que generar una cultura del pago. Miren, pagar el agua no representa ninguna ganancia para el gobierno municipal, representa inversión, porque es un organismo público que no puede tener ganancia. Lo que le genera de ingresos lo tiene que invertir para ampliar redes de agua y lleguen a otras familias. Lo que yo te pago como ciudadano por el agua es qué porcentaje del costo real. Prácticamente estás subsidiado, estás pagando realmente un 55% de lo que es el costo. Se está subsidiando con un 45% prácticamente. Y sobre todo cuando ustedes hablan de la enorme tarifa de luz y esa agua se bombea precisamente a través de luz eléctrica. Entonces, yo creo que tenemos que generar una cultura de responsabilidad, una cultura de pago, para que ello se reinvierta en mejor calidad del servicio. Pero creo en el caso de las plantas tratadoras, muchos funcionarios en el pasado iban a inaugurar drenajes, iban a inaugurar nuevas obras de drenaje y el colono le aplaudía. Al fin, gracias a él, ya tenemos drenaje. Pero nos preguntábamos, ¿conectados a dónde? ¿Hacia dónde iba ese drenaje? Hicimos en nuestro periodo 4 plantas tratadoras. Hacer 4 plantas tratadoras en un trienio requiere un gran esfuerzo. Esas 4 plantas tratadoras se han sumado al saneamiento de nuestra bahía, pero tenemos que construir otras 5 u otras 10
Entonces, todavía tenemos un gran reto para que logremos garantizar el saneamiento de nuestra bahía, pero es obvio que vamos encaminados a ello. Bueno, yo creo que debemos reconocer que la red hidrosanitaria de Acapulco es un caos. Es un caos. Y yo creo que quien realmente hable de la solución en el problema del agua en Acapulco debe de ser franco, debe de ser sincero de lo que realmente nos está ocurriendo ahorita. Ahorita está ocurriendo que la bahía de Acapulco está contaminada 3 veces más de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Hay que ser francos, descarga casi todo el drenaje porque casi no hay tratadoras de agua negras en el puerto. Entonces, debemos de comprender en primer lugar lo que significa el tratamiento de aguas negras. En primer lugar, significa salud y significa que sigamos subsistiendo como puerto turístico. Pero también las autoridades no deben de vendernos ya ideas falsas en donde digan que casi no hay agua para Acapulco. Hay que recordar que el 80% de los recursos acuíferos del país están en el sur, o sea, parte de ello en Guerrero. Las grandes ciudades del norte del país, casi todas, tienen en alta calidad su agua potable, a diferencia de nosotros, por el abandono, rapidísimo, por el abandono de las autoridades federales y por la incapacidad de las anteriores autoridades que desde 1950, 46 si no me equivoco, tomaron el agua para Acapulco del chorro. Y hoy en día, teniendo el río Papagayo, no podemos subsanar ese grave problema que son las deficiencias para la mayoría de los hogares acapulqueños. Fíjate que en ese sentido yo coincido. Yo también creo que agua hay. El problema es que no hay cómo subirla al puerto de Acapulco. No hay una infraestructura y que además, yo lo digo, cada campaña en busca de la alcaldía, todos los candidatos hablan del agua y del saneamiento de la bahía y poco hacen. ¿Qué más hay que hacer? Porque ya estamos llegando a una crisis, la vivimos el año pasado terrible en el puerto de Acapulco. Sí, no, yo creo que la infraestructura existente es insuficiente. Si hay infraestructura, tenemos 2 fuentes de captación, una altísima, como la es el río Papagayo, y otra el Chorro, que solamente está proporcionando, suministrando agua potable a las partes altas de la ciudad. Ya su captación es mínima. Pero tenemos un caudaloso río Papagayo, pero volvemos a lo mismo. La infraestructura hidráulica que se creó durante la década de los 50, 60, 70, hoy es limitada. No es que sea obsoleta propiamente, es limitada porque la población ha crecido considerablemente. Lo que se hizo para una población de 300,000 habitantes, hoy rebasamos el 1,000,000 de habitantes. Por lo mismo, tenemos que continuar en esta ampliación de red hidrosanitaria. Tenemos muchas fugas por ser líneas de conducción que no han tenido mantenimiento, el mantenimiento suficiente, y por lo mismo tenemos que hacer una búsqueda de todas esas fugas para poder administrar mejor este recurso. Ustedes se preguntarán por qué se están hundiendo las calles, como en la calle Sonora hace unos meses, en otras calles como en Vallarta. Pues precisamente porque hoy tenemos un parque vehicular que hace que las calles cedan ante su peso. Antes teníamos un parque vehicular limitado, hoy rebasamos más de 100,000 vehículos en Acapulco, muchos de ellos de carga, y eso hace que deje de resistir el peso. Junto con la estructura hidrosanitaria, ¿no? Hidrosanitaria, naturalmente. Por dos cosas. Una, al haber gran cantidad de fugas en Acapulco, en el primer cuadro, va erosionando por abajo de la cinta asfáltica. Así es, claro. Debilitando. Y otro punto importante, hay que recordar que después del huracán Paulina realmente las autoridades no repararon todo lo que quedó destruido. Así es, también. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La responsabilidad federal evadida por completo, ¿no? Vemos en la actual administración el gran pleito que ha tenido, yo creo en una justa demanda del actual alcalde Félix Salgado ante el gobierno federal y el gobierno estatal, y que por pleitos políticos que así los vemos los ciudadanos comunes, vemos que el problema de fondo no se está resolviendo. Yo creo, y qué bueno que tocas ese punto, Enrique, Domingo, yo estoy convencido que somos una sociedad muy confrontada. Somos una sociedad que buscamos
que imperen nuestras ideas o que imperen nuestras iniciativas. Creo que el ser una sociedad que todo lo ve bajo sospecha, que si se toma una decisión, tratan siempre de vincularlo a corrupción, tratan de vincularlo a mala fe. Yo creo que eso también nos ha detenido como sociedad. Y creo que nosotros tenemos que trabajar para demostrarle a la sociedad que hay cosas que necesariamente se tienen que hacer, obligadamente se tienen que hacer, sin que tenga que vincularse a la mala fe. Y eso nos ha detenido, no solamente en las inversiones oficiales, sino inclusive en las inversiones privadas. Hacer de un Restigouche un arrecife artificial, no, rotundamente no, mientras lo están haciendo en Cancún, mientras lo están haciendo en Los Cabos, mientras lo están haciendo en Islas Mujeres, en Acapulco, no. A manera de pregunta, comentario y pregunta, ¿será que el PRD, atomizado en tantas corrientes, no logra de alguna manera hacerse de un criterio para pedir lo que nos toca, pedir lo que justamente necesitamos? Y se pierden estas necesidades, se pierden esos pedidos en pleitos, en traiciones al mismo partido, para que no lleguen de manera seria, de manera coherente al gobierno federal. Sí, Domingo, yo creo que al PRD hay que analizarlo en un ámbito independiente. Me parece que como partido irrumpió en la vida nacional, en la vida estatal y municipal. Yo dejaría que la sociedad hiciera una valoración de lo que ha representado el PRD en estos últimos 8 años de gobierno en Acapulco. Yo tengo mi apreciación quizás muy personal, pero yo creo que el PRD vive una convulsión interna cotidianamente, permanentemente, pero como gobierno me parece que ha dado respuesta a las demandas, a los reclamos de la sociedad. En 1999, este era un municipio en su infraestructura urbana muy deteriorada, muy descuidada. El huracán Paulina no lo pudimos haber evitado, no lo podríamos haber evitado. Lo que sí podríamos haber evitado es los efectos tan nocivos que nos ocasionó, precisamente porque encontró a una ciudad indefensa, una ciudad sin mantenimiento, una ciudad sin infraestructura, o cuando menos la existente, desatendida. Creo que ha habido una respuesta, nada menos ayer fui a una colonia en las partes altas de la ciudad y encontré muchas calles ya pavimentadas, algunas que se hicieron recientemente, pero esas colonias, por ejemplo, hoy tienen agua potable a través del proyecto El Mirador, que también fue una vieja demanda. O sea, estamos convulsionados hacia adentro, pero hacia afuera estamos dando respuesta a la sociedad, probablemente no toda la que quisiera, porque finalmente la ciudad ha crecido tanto y el presupuesto ha estado limitado, pero creo que nosotros vamos a seguir viviendo una convulsión. Hoy vienen unas elecciones en unas semanas más y yo desearía que el partido no se fraccionara, no se fracturara y que por el contrario diéramos una demostración de madurez a la sociedad mexicana. No ha seguido, yo mucho he criticado, desde tu punto de vista no ha seguido el PRD, la línea destructiva del PRI, pero en tiempo récord. Aquellos 70 y tantos años de tener todo, tuvieron prácticamente casi nada, están recuperando espacios. Ustedes en 18 años llegaron del 0 al 100 y van en franca picada. Sí, yo creo que tenemos una diferencia de otros partidos. Nosotros debatimos abiertamente y en esos debates a veces nos lesionamos y a veces con rudeza. Yo creo que, y debo reconocer que el PRI creó una clase política a lo largo de 70 años, creó una escuela política, un oficio político. No quiere decir que ese oficio político haya redundado en beneficio de la sociedad, pero cuando menos privilegiaron la disciplina, la jerarquía, y eso fue parte de la prolongación del priismo en el país. Por nuestra parte,
no hay disciplina. Somos un partido que no acatamos disciplina ni lineamientos. Hacia ahí va mi nueva pregunta. ¿No sienten celito, tú que ya fuiste gobierno, cuando la gente dice, y tú lo has escuchado, estábamos mejor con el PRI? Sí, pero depende de quién lo diga y depende cómo lo diga. Y en qué circunstancia lo diga. Pero yo creo que habrá valoraciones. Yo no quiero hacer una apología del perredismo, no creo que sea el espacio, pero creo que como partido tenemos la obligación de madurar. O maduramos o vamos a generar desconfianza en la sociedad. Tenemos que actuar con madurez. Si algo yo resentí fue precisamente la inmadurez de muchos grupos políticos que al final de mi gobierno trataron de crear una imagen destructiva de mi persona y de mi gobierno. Creo que fue producto de la inmadurez y yo reconozco que hay inmadurez en muchos grupos políticos de mi partido y que lo que nos hace falta es lograr esos niveles de reflexión, de serenidad, de que nos conduzca a esta madurez para seguir generando confianza en la sociedad. Pero no creo que sea un partido que haga daño a la sociedad, no creo que sea un partido que deteriore la vida en la sociedad. Creo que somos un partido que nos deterioramos al interior y por ello creo que para generar confianza hacia afuera tenemos que demostrar madurez hacia adentro. Les llegaron muy temprano en tiempo las responsabilidades. Les faltó, pues, como los aguacates, madurarlos más. Yo creo que fuimos precoces. tuvimos un desarrollo precoz. En el 88, con el Frente Democrático Nacional, se ganó la presidencia de la República. No fue reconocida, pero se ganó. A lo largo de esos años se han ido ganando espacios y precisamente un partido que resurge, que irrumpe, como dije hace un momento, pues sí está mostrando precocidad. Hoy tenemos que pasar de lo precoz a lo maduro y tenemos que llegar a esos niveles de madurez para seguir siendo visto como un partido serio y como un instrumento de transformación social. Sí. Muy buena el comentario de Enrique. Lo de los aguacates. Sí, pareciera que llegaron verdes. Y sí, licenciado, yo creo que sí nos hacen pagar a la sociedad la inmadurez política del PRD en nuestro estado. Sí, ¿por qué? Porque Acapulco, pujante, siendo ya una de las 12 ciudades más importantes, la calidad de vida no solamente no se ha mantenido, sino que ha decaído. Cada día tenemos mayores necesidades de empleo, mayores necesidades de agua potable, de educación y de movilidad. Hoy en día el tráfico vehicular es insoportable, pero no quiero salirme de la cuestión política. Tan es así que todas nuestras expectativas de cambio, de crecimiento, de mejor calidad de vida, se han visto fuertemente chocadas, fuertemente desilusionados. Y a nivel estatal, que redunda directamente en Acapulco, no encontramos salida, no encontramos soluciones, encontramos solamente pleitos, de los cuales nosotros los acapulqueños terminamos preocupados, angustiados. Y entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo que a continuación viene? Y estamos en la incertidumbre casi total. Pero es un asunto nacional, ¿no? Sí, bueno. Porque no podemos echarle culpa a un partido político u otro. Tal vez lo que podemos culpar entonces es el que todos nos han ofrecido el cambio, ser distintos a los que ya estaban, y no resulta más que lo mismo con otros nombres. Y con no otras es a siglas, nivel nacional, y no creo, Enrique. Mira, si nos vamos a ciertas partes del norte, están igual o mejor. Si nos vamos a la por ejemplo, la península, economía, ¿no? A ver, yo no quisiera, yo quisiera, no hubiera querido entrar a un debate directo en ese sentido. Pero ¿por qué no? Pero sí, efectivamente, bueno, ya provocado. Yo creo que efectivamente, mira, yo disiento y difiero de que hayamos perdido calidad de vida. Yo creo que en todo caso la pérdida de calidad de vida está embonado a toda una política federal. Dígalo, por favor, a la pobreza en Guerrero. No, pero en parte, yo creo que
hay facultades que tienen que distribuirse en 3 instancias de gobierno. Yo podría asumir la que corresponde al municipio de Acapulco. Y yo te podría decir que nosotros no solamente vamos por gobernabilidad o desarrollo económico, vamos también por calidad de vida. Por ejemplo, lo de Hábitat nos ayudó a transformar la calidad de vida de colonias marginadas de Acapulco. Es un combate a la pobreza urbana que asumimos con responsabilidad. Vean el cambio de calidad de vida en la colonia Sinaí, o vean las 20 colonias que se vieron beneficiadas con el proyecto El Mirador a través de la introducción de agua potable, o el ingreso familiar que se dio pasando de 5,000 millones de pesos de inversión privada a 50,000 millones de pesos de inversión privada, o las plantas tratadoras que contribuyen a bajar los niveles de contaminación de nuestro entorno social, de nuestro entorno sobre todo marítimo. No, yo creo que decir que hemos deteriorado la calidad de vida sería tanto como menospreciar el esfuerzo de una sociedad, porque finalmente uno como gobierno administra el esfuerzo de una sociedad, no es el esfuerzo de un gobierno sin sociedad, es el esfuerzo de un gobierno que administra el esfuerzo de una sociedad. Y ahí volvemos en parte a lo que comentábamos hace rato, antes del corte. En gran parte, si hay muchos errores, es porque también la sociedad tenemos la cultura del no, el no colaborar, el no apoyar, el cada quien ver nuestros beneficios propios y no colaborar a tener una sociedad en mejor estadio de vida, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de la historia se van a valorar los gobiernos en su exacta dimensión, pero yo hoy veo en colonias muchas calles pavimentadas que durante décadas permanecieron en el abandono. En la Canuto Nogueda, por ejemplo, desde su fundación no se les había pavimentado una sola calle, o en la colonia Las Parotas, atrás de las cruces. No, yo creo que hoy se ha distribuido el gasto público de una manera proporcional. Hoy las comunidades rurales tienen beneficio del gobierno, de los gobiernos perredistas. Entonces yo lo que creo es que al final tendremos que ser valorados en su justa dimensión. Hay estilos personales, o sea, el que Félix Salgado Macedonio tenga un estilo muy propio no significa que no haya calles pavimentadas, no significa que no se esté haciendo un esfuerzo por mejorar la seguridad, es un estilo personal, pero que podrá ser juzgado a través de su estilo personal, pero eso está muy alejado de la capacidad de respuesta que debe tener hacia una sociedad. Y algo más que yo siempre he acusado al político, le hace falta un poco de lógica o mucho de razón. Lo digo con todo respeto. Sí, sí, claro. No solamente... No, y si no ya lo dijiste, como sea. Lo he dicho siempre. No solamente es sana esa distancia, pero tiene un compromiso el hecho de que salga de algún partido con las siglas. No es lo mismo un candidato o un gobernante del PAN, de Convergencia, del PRI o del PRD. Tiene su simbolismo, tienen sus compromisos, sus ideologías. Y creímos que el PRD se acercaba más a las necesidades de un pueblo, de un estado como el nuestro, con altísimos niveles, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, niveles de analfabetismo. Nuestros hermanos indígenas sufren más del 50% de analfabetismo. Zonas como las costas sin industrializar, no se diga la montaña. La región de la sierra, que mucha gente olvida, más aún el gobierno, porque efectivamente está olvidada esa región. Entonces, nos encontramos al final de cuentas casi en el desamparo los guerrerenses. Y no exagero, cada una de las cifras que se analizan como empleo, como educación, como salud, como seguridad social, van a la alta o a la baja en cada caso. Entonces, yo creo que es necesario que cada político actúe en base a la lógica, en base a la razón, y no en base únicamente a sus conveniencias políticas. Efectivamente, yo creo que una de las causas del deterioro de la imagen de los políticos es esa. Los políticos, y a veces lo comento con mis propios amigos y gente cercana, la lógica del gobierno llega a ser a veces distinta a la lógica del pueblo. Y cuando la lógica del gobierno se separa de la lógica del pueblo, es donde vienen las desavenencias. Yo creo que en 6 años también no se puede abatir la pobreza de Guerrero,
pero se tiene que empezar a construir la infraestructura que a lo mejor nos lleva 25 años para dar la solución, pero tenemos que decirle a la sociedad qué se está haciendo en materia de infraestructura para abatir esa pobreza, esa marginación que ha caracterizado a nuestra entidad. Por ejemplo, en materia educativa, yo no veo realmente avances importantes. Yo no sé si el actual secretario sea agente del Baestero, no lo sea. Simplemente eso sería intrascendente, sea o no lo sea, si tuviéramos ya los indicadores de cómo se está generando la infraestructura para abatir el rezago educativo en la entidad. Yo creo que tenemos que ir más al fondo y es donde no percibimos realmente, o cuando menos no se informa de lo que se esté haciendo para abatir los rezagos educativos. Yo estoy bien seguro que abatiendo los niveles de analfabetismo vamos a empezar a combatir la pobreza también, porque son factores que van vinculados. Yo creo que esa es la lógica y la contralógica. La lógica que nos apartamos de lo que piensa la sociedad y eso nos hace mantenernos muy arrinconados como gobierno de las aspiraciones de una sociedad. Alberto López Rosas ya tuvo la experiencia de ser alcalde. Tiene la visión, yo creo que más clara que cualquier otro que aspire a este mismo puesto. Sí hay una aspiración clara, real. Sería, por decirlo así, una segunda oportunidad de lograrlo. Sí se podrían lograr avances que seguramente tú mismo no quedas satisfecho en el primer periodo. Yo creo que en el 2002-2005 se avanzó. Avanzamos en muchos aspectos de la vida urbana, de la vida rural de Acapulco. Finalmente se han hecho las valoraciones y vamos saliendo bastante bien librados. Yo creo que, a diferencia, hoy tengo la punta de la madeja. Ya me pagaron por aprender y creo que tenemos que ver las bondades de una continuidad. Yo creo que la sociedad lo va a valorar en su momento. Yo, por este tiempo, respetaría los plazos. El día 16 de marzo tendremos una elección interna para elegir dirigentes. Yo esperaré después del 15 de abril, cuando ya se abre formalmente el proceso electoral, para acercarme a los diversos sectores con mayor intensidad, mandar los mensajes y las propuestas, y yo creo que romper esquemas es el signo de nuestros tiempos. No podemos estar encartonados, no podemos estar bajo los mismos, aspectos tradicionales. Yo creo que esta generación tiene como reto romper esquemas, pero romper esquemas con sentido de responsabilidad, con madurez y sobre todo con planes y proyectos. Sí, definitivamente es lo que esperamos los acapulqueños. Le decía yo fuera de cámaras que me reuní con varios de mis compañeros de la preparatoria. Con tristeza descubrimos que la mayoría de ellos había emigrado a otras ciudades al no encontrar una forma de subsistir dignamente en nuestra ciudad. Estamos, ¿por qué no decirlo, hasta cierto punto desesperados muchos de los acapulqueños y necesitamos gente que realmente ya nos dé soluciones? Es nuestro reto generacional. Yo creo que ya no podemos vivir del pasado ni podemos vivir nostálgicos. Hoy tenemos una realidad. La realidad es que nuestros jóvenes necesitan oportunidades de empleo. Nuestros jóvenes necesitan realizarse profesionalmente. Nuestros jóvenes necesitan hacer y construir sus propias familias en este destino que es Acapulco. Y por lo mismo tenemos un compromiso generacional y creo que habremos de afrontarlo con ese sentido de responsabilidad. Sí, porque a final de cuentas hay dos tipos de migración grave para los acapulqueños. Los que se van al norte en busca de oportunidades de trabajo y los jóvenes, los hijos de familia, de nuestras familias, en búsqueda de mejores niveles de estudio y de ocuparse laboralmente, profesionalmente, que aquí no lo hay. El problema es que se van a estudiar, y ya se quedan, pero ya no pueden regresar, porque precisamente la oferta en Acapulco es limitada y cuando se encuentra es con ingresos muy inferiores a sus aspiraciones, inclusive a la calidad de educación que recibieron. Y no solamente los que se van, sino los que estudian aquí encuentran también esas enormes limitaciones de ingreso.
Por lo mismo, creo que es un reto de nuestra generación, es un reto generacional afrontarlo, y yo creo que en su oportunidad habremos de hacer las propuestas correspondientes. Pues no queda más que agradecer al licenciado Alberto López Rosas su presencia con nosotros y pues mucha suerte. Y creo que este tipo de programas y de escuchar opiniones diversas van a enriquecer y van a ayudar también a crear criterios, que es parte también de la obligación de los medios de comunicación, poner las opiniones y cada quien haga sus mejores elecciones. Claro, claro. Amigos de Cable Señal, pues esta es nuestro programa en la opinión de Alberto López Rosas, Muchas gracias. mi amigo Enrique Silva y Domingo Canales. Gracias, Hasta gracias. Muy pronto. amable, muchas gracias. Buenas noches.